o de aprehensión, cateo, intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica, que pueden realizarse en audiencia privada con el juez de control. Pero también las órdenes de arraigo, bajo la legislación aplicable, pueden plantearse en audiencia privada con presencia únicamente del Ministerio Público, bajo el entendimiento de esta sala. Los supuestos de excepción a la regla constitucional se encuentran acotados a la realización de audiencia privada sin que esté presente la otra parte, solo en estos casos. Bien, entonces, si se pueden dar cuenta, básicamente todos los actos fuera de juicio a los que hicimos alusión al inicio de la sesión se van a llevar a cabo de manera secreta, sin la intervención del imputado, sin que ello implique una violación al principio de contradicción. ¿Sí? Entonces, no pierdan el tiempo en argumentar cuestiones que ya están resueltas por nuestro máximo tribunal. Ataquen que el acto no está debidamente fundado y motivado porque no se sustentó con datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que el sujeto se pretendía evadir de la acción de la justicia, o que la víctima o un testigo o la comunidad corrían un riesgo, o que se iba a obstruir el desarrollo de la investigación. Si no está sustentada la existencia de estas circunstancias, entonces sí podemos referir que el acto carece de la debida fundamentación y motivación. Pero no perder el tiempo en estas cuestiones que ya fueron resueltas por la corte. Es como cuando les he visto a los abogados que difunden su despacho y te dicen: es que el alcoholímetro es inconstitucional porque no hay una orden de aprehensión emitida por una autoridad competente donde se funden las causas legales del procedimiento, cuando la corte ya resolvió hace casi 20 años que ese tipo de detenciones son constitucionales, en virtud de que estamos en presencia de una falta flagrante, y la flagrancia es una excepción a mi garantía de libertad. Luego, entonces, acuérdense que en caso de un delito o una falta flagrante, incluso cualquier persona puede realizar la detención del indiciado o del imputado, como refiere el texto constitucional, y ponerlo a disposición de la autoridad más próxima, y esta a su vez del Ministerio Público o de la autoridad competente, como puede ser el juez cívico, el oficial conciliador y calificador, y estos a su vez tendrán que analizar si la detención que practicó el elemento de policía está ajustada o no a derecho, es decir, si se acreditan o no las máximas de la flagrancia, y de ser así, entonces acordará la retención, ¿verdad?, del presunto infractor o del indiciado. Si hablamos de la materia penal, luego tendrá que analizarse entonces, dentro del plazo de las 48 horas, si tienen datos de prueba suficientes para acreditar la existencia del hecho señalado como delito y la probable autoría o participación, y si es así, entonces se ejercita la acción penal, o en caso contrario, como ya lo vimos, podrá disponer de la libertad del imputado y entonces llevar a cabo una investigación sin detenido, y en su momento oportuno solicitar citatorio, comparecencia u orden de aprehensión, justificando la necesidad de la cautela. Entonces, en este sentido, tengo que distinguir propiamente entre lo que es la detención y la retención. ¿Sí? La detención puede hacerla cualquier persona. ¿En qué casos? Tratándose de delitos o faltas flagrantes. Y esta persona tiene la obligación de ponerme a disposición de la autoridad más inmediata. Normalmente es la policía preventiva, ¿verdad?,
o la municipal, la estatal. La más próxima, la que encontré, incluso puede ser la Guardia Nacional, porque acuérdense, permíteme, la Guardia Nacional también tiene facultades para detenciones en materia de delitos y faltas administrativas. Y se discutía si podían hacer o no la presentación, porque la ley de cultura cívica habla de una boleta de remisión, pero cuando se publica las reglas para el informe policial homologado, todos los ordenamientos que se contrapongan al informe policial homologado automáticamente quedan derogados o abrogados. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente las puestas a disposición no tienen que ver en una boleta de remisión, sino en un informe policial homologado. Ojo, cuando promuevan un amparo contra una detención por una falta administrativa, verifiquen que la puesta a disposición haya sido realizada a través del informe policial homologado. Me atrevo a decirles que del 100% de puestas, el 99% siguen siendo mediante una boleta de remisión. Y los jueces cívicos ni siquiera tienen conocimiento de lo que es el informe policial homologado en materia de justicia cívica. Así de grave está la situación. Y entonces ahí hay una violación flagrante al artículo 16 constitucional. Además tiene que haber un registro inmediato de la detención. Y entonces, ¿quién me puede retener? Obviamente el Ministerio Público, cuando considere que sí está acreditada la flagrancia, y por supuesto el juez cívico cuando considere que los hechos que le están poniendo en su conocimiento son aparentemente constitutivos de una infracción, y entonces acuerda su legal retención y sujeción a procedimiento administrativo. Ahora sí, Leo, adelante. Aquí cuando hacía la referencia de poner a disposición de la autoridad, debe ser lo más próximo al lugar donde se ocurrieron los hechos, ¿no? Así es, sí. ¿Y debe ser una autoridad jurisdiccional? No necesariamente, no, porque estamos hablando de detenciones flagrantes. Entonces, ¿quién tiene que analizar o quién es la autoridad competente? Si estamos hablando de la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, tiene que ser el Ministerio Público, quien a su vez podrá retenerte y solicitar la celebración de la audiencia inicial ante el juez de control. Y tratándose de faltas administrativas, pues será el juez cívico, el oficial conciliador, el juez calificador. Acuérdense que su denominación puede variar de una entidad federativa a otra, y que formalmente ese tipo de autoridades no se les considera como tribunales propiamente dicho. Son autoridades administrativas con funciones materialmente jurisdiccionales, porque emiten actos administrativos lato sensu, es decir, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y donde incluso ya vimos que algunos plenos, al considerar que ejercen actos materialmente jurisdiccionales, incluso no están legitimados para promover el recurso de revisión contra la sentencia que se emita en el amparo indirecto en primera instancia. ¿Se acuerdan que vimos eso en su momento? Pero desde luego son ciertos plenos. Aquí en la Ciudad de México normalmente este tipo de autoridades se interponen en la revisión y se le da trámite a la misma. Entonces quienes tenemos que empezar a inconformarnos contra esas determinaciones para que finalmente resuelva la Corte somos nosotros como abogados postulantes. ¿Sí? Entonces no
no es una autoridad jurisdiccional. La autoridad competente sería el Ministerio Público, tratándose de delitos, y la autoridad administrativa, tratándose de infracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Es que lo preguntaba porque no recuerdo muy bien, pero yo no quiero decir una barbaridad, pero me parece que por ahí en la Constitución, no estoy muy cierto, pero precisamente en este punto hay, creo que un antecedente donde hace referencia cuando un particular está en presencia de un delito de flagrancia y detienen al que realizó la conducta, podrá poner a la disposición de la autoridad más cercana al sitio de los hechos. Y por eso decía yo, a lo mejor era una pregunta muy absurda, pero lo hacía precisamente porque ¿qué sucede si yo del lugar más cercano a la que sucedieron los hechos se encuentra un juez cívico o a lo mejor la autoridad una autoridad, la alcaldía, ¿no? Gustavo Madero, antes que las oficinas del Ministerio Público, pudiera yo ponerlo a disposición de estas autoridades porque son las más cercanas al lugar de los hechos? Bueno, ahí normalmente lo que se ha manifestado la jurisprudencia y es uniforme, que tiene que ser la autoridad civil más próxima, y puede ser la policía preventiva, la policía municipal, la policía estatal y por supuesto actualmente la Guardia Nacional, y esta a su vez tendrá la obligación de ponerla a disposición de la autoridad competente. Es decir, sí normalmente me viene a la mente el policía preventivo porque es el que tenemos a nuestro alcance, pero también ya hoy es muy común tener a la Guardia Nacional, ¿sí? Y esto obviamente para efectos de que se declare de legal la detención. Pudiera suceder lo que tú comentas, pero corremos el riesgo de que se declare de ilegal la detención, porque se le impone cuando habla de cualquier persona, se le impone una obligación a esta cualquier persona. ¿Y cuál es? Ponerlo a disposición de la autoridad más próxima, que en este caso es el policía, y luego dice, y esta a su vez a disposición de la autoridad competente. Nos está hablando de dos momentos distintos y autoridades diferentes. Entonces es importante también esto para efectos de que se declare de legal la detención, que comparezca la persona que de primera instancia realizó la detención y por supuesto la autoridad que auxilió a esta persona en la detención, ¿verdad? Porque normalmente ¿qué sucede ya en las audiencias? Que le preguntan al policía si le consta el hecho, y ¿qué va a decir? No, yo ni siquiera lo observé, yo actué a solicitud de la víctima ofendida, quien incluso realizó un señalamiento y le encontró. Pero ¿a quién le consta cómo ocurrió el hecho? ¿Quién estuvo presente en el momento en que se llevó a cabo la ejecución del mismo? Puede ser a la víctima ofendida y la persona que en su momento realizó la detención, ¿verdad? Del indiciado o del presunto infractor. Entonces, para darle legalidad a esa detención o para que se considere legal la misma, necesito la entrevista de ambas personas. A contrario sensu, si nosotros nos percatamos que nos falta la entrevista de la persona que presenció el hecho y hizo la detención y solamente obra la manifestación del policía, pero en su entrevista refiere que hizo la detención a solicitud de Alma Rosa y no obra la entrevista, entonces ya tenemos, ¿verdad?, por dónde combatir la ilegalidad de la detención. Entonces, por eso es importante conocer el contenido del artículo 16 constitucional,
Entonces, no sé si Verdín tenga a la mano su constitución. Sí. Pudiera darle lectura, me parece que es el artículo quinto, el párrafo quinto que nos habla de la flagrancia. ¿Sería el 16? Sí, por favor. Es de la siguiente manera, dice de la siguiente forma: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y esta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Okay. Entonces nos está hablando de dos momentos diversos y dos autoridades con funciones distintas. Entonces, los criterios que yo he analizado al respecto nos hablan de la policía preventiva estatal, municipal, y actualmente pues ya incluso se contempla la Guardia Nacional, y esta última a su vez la pondrá a disposición de la autoridad competente, llámese Ministerio Público, llámese juez cívico, ¿sí? Y muchas veces... Mi pregunta, sí. en ese sentido, aquí está el fundamento constitucional, ¿no? El que yo hacía referencia a la autoridad más cercana. O sea, digo, yo como un ciudadano normal que detengo a un tipo porque está cometiendo una flagrancia, yo podía pensar, no, pues a lo mejor la alcaldía es la más, para mí el alcalde es una autoridad y a él se lo llevo, ¿no? Al detenido, ¿no? Por eso a lo mejor decían, ay, pues está absurda tu pregunta, pero pues yo lo hice por esta situación. Sí, entonces ahí nos habla de dos momentos. Lo pongo a disposición de la autoridad que está facultada a su vez para hacer la presentación material. Nosotros como particular sí se nos faculta para hacer la detención inmediata, pero a su vez requerimos del auxilio de la autoridad más próxima, el elemento de policía, quien a su vez hará la puesta a disposición, ¿sí? Y requerimos de la entrevista de ambos sujetos para que se declare de legal la detención, ¿sí? Sí, adelante. Brevemente, en relación al Estado de México, tenemos la policía de proximidad, pero por lo regular se encuentra la policía de tránsito. En un evento de este tipo, puede uno acudir al policía de tránsito para que ponga a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público en su caso haga la retención. Es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta también, en base a este artículo 14, párrafo quinto, hablamos de momentos que se esté cometiendo un delito para la detención inmediatamente o después de haberlo cometido, es decir, que hay alguna persecución. Gracias. Bueno, puede ser cualquier policía, incluso con funciones de tránsito, y estas a su vez lo que hacen en la práctica es solicitar el apoyo del policía preventivo. Algunas sí hacen la puesta a disposición, todo va a depender de las funciones que tengan encomendadas, ¿sí? Sí he visto que hagan la puesta a disposición directamente los elementos de tránsito. Finalmente son policías, y de acuerdo a las leyes en materia de seguridad ciudadana o seguridad pública, varía el nombre de una entidad federativa a otra. Estas tienen facultades de prevención en la comisión tanto de delitos como de faltas administrativas, solo que a veces por instrucciones de sus superiores pues no les permiten abandonar el lugar donde están ubicados, porque están destinados a la cuestión del tránsito, y lo que hacen en la práctica es que vía radio solicitan el apoyo del policía preventivo para que haga a su vez la puesta a disposición, pero como tal no hay impedimento alguno para que ellos hagan la puesta. La otra pregunta, ya se me olvidó, ¿qué me preguntó? Es en relación al artículo que acabamos de leer en el párrafo quinto, que hablamos del momento de la detención, flagrancia o inmediatamente después. Me hablaba de la persecución. No necesariamente puede
Puede ser, aunque no necesariamente. Acuérdese que existen 4 tipos de flagrancia de acuerdo a lo que dispone el artículo 146. La flagrancia en sentido estricto, es decir, cuando la persona es detenida en el momento de estar ejecutando el hecho. La cuasiflagrancia, cuando inmediatamente después de ejecutado el hecho hay una persecución, nos habla ininterrumpida, y la detención material. Luego viene la flagrancia por señalamiento, cuando el imputado es señalado por algún testigo, algún partícipe del hecho, pero además se encuentra en su poder el instrumento objeto del delito. Y la flagrancia indiciaria, es decir, cuando se cuenta con la suficiente información para presumir fundadamente que el sujeto participó en el hecho. Estos son los 4 tipos de flagrancia que actualmente contempla el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en su momento tendrá que analizar el Ministerio Público si se actualiza o no de cualquiera de esas hipótesis, y en su momento solicitar ante el juez de control la celebración de la audiencia. Y por eso es importante distinguir entre detención y retención, porque pudiera ser que la detención esté ajustada a derecho, pero la retención sea errada. La retención, acuérdense, la emite el Ministerio Público. Pudiera ser que incurrió en un error técnico. En lugar de retener bajo la hipótesis de cuasiflagrancia, debió retener bajo la hipótesis de flagrancia indiciaria. Entonces la retención no está debidamente justificada. ¿Y dónde voy a combatir esa situación? Precisamente en la audiencia inicial, haciéndole ver que al juez de control que no obstante que la detención se encuentra ajustada al derecho, el Ministerio Público realizó una inexacta aplicación de la norma. Por lo tanto, su acto carece de la debida fundamentación y motivación. Ok. Bueno, continuando. ¿Qué más debemos tomar en consideración para efectos de promover el amparo contra este tipo de actos? Lo relativo a la suspensión del acto reclamado. Recuerden que si estamos en presencia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues nos van a obsequiar una suspensión del acto reclamado con efectos jurídicos. ¿Esto qué implica? Que no obstante de que me otorguen la suspensión provisional, si detienen a mi representado, será internado, ¿verdad?, en el lugar donde se encuentre el órgano jurisdiccional que va a llevar a cabo el proceso, precisamente para la continuación del mismo. Y entonces tengo que atender al catálogo de delitos que contempla el artículo 19 constitucional en relación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por el contrario, si el delito que se le atribuye a mi representado es de aquellos que no amerita prisión preventiva oficiosa, entonces puedo solicitar la suspensión con efectos materiales, es decir, la suspensión va a producir el efecto de que el quejoso no sea detenido, desde luego bajo las medidas de aseguramiento que dicte el órgano jurisdiccional en materia de amparo.
y que estime necesarias para evitar que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, no obstante que haya promovido el amparo y me concedan la suspensión, no le voy a decir al cliente, como lo han hecho muchos abogados, y que después los medios dicen, es que tenía una suspensión. Es que no saben distinguir propiamente entre lo que es una suspensión con efectos jurídicos y una suspensión con efectos materiales. Entonces, les pongo el ejemplo de este extranjero que detuvieron por un homicidio, que comparece ante la FGR a rendir una entrevista, y saliendo lo detienen, y los abogados ante los medios dicen, es que tenía una suspensión. Perdón lo que voy a decir, sí güey, pero eres abogado, y el homicidio doloso está en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Luego, entonces, ¿qué tipo de suspensión entonces nos van a otorgar? Es una suspensión con efectos jurídicos. ¿Esto qué implicaba entonces? Que si tu cliente se anda paseando en la calle y con obvias razones y comparece ante el Ministerio Público, ¿qué va a suceder? En el primer instante, en la primera oportunidad, lo van a detener y lo van a internar, ¿sí? Y entonces es muy frecuente que vemos que los abogados argumentan ante los medios. O sea, me daría hasta pena, yo creo, a mí como defensa salir y decir, es que tiene una suspensión y aún así lo detuvieron. Lo único que me está reflejando es un desconocimiento abismal